En esta hermosa tarde quiero hablarles de la importancia de fortalecerse en el Señor. ¿Por qué? Porque cuando uno está en una obra, uno tiene desgaste. ¿Han sufrido desgastes alguna vez? ¿Han sufrido cansancio? El cansancio es algo normal. Los seres humanos somos humanos y enfrentamos lo que es el cansancio. Voy a poner el reloj porque el reloj biológico no me funciona tan bien como quisiera. Y a veces frente al agotamiento, ese agotamiento se pronuncia porque no trabajamos con cosas, no trabajamos con fierros, no trabajamos con elementos, con fórmulas, trabajamos con personas. Y cada persona es una variante distinta. Entonces no podemos poner piloto automático y a todos someterlos a un mismo tratamiento, porque cada persona es única. Míralo al de al lado, míralo despacito, ¿no? Para no tener pesadilla, ¿no? Tomale la mano, me gusta hacer este ejercicio, tomale la mano al que está al lado y míralo. Y decile, doy gracias a Dios. Ponele más onda, a ver, doy gracias a Dios que no soy como vos. Bien, lo pudiste insultar. Bien, bien. Si alguno estaba al lado de la suegra, se sacó el gusto, aprovechó, dijo, quería decirlo y lo dije. Bien, ahora, esto que suena a manera de broma, en realidad tiene un poquito de su razón. ¿Por qué? Porque cada uno está tan acostumbrado a sí mismo. Yo hace 68 años que vivo conmigo, me acostumbré a mí, me siento tan normal hasta que mi normalidad afecta al de al lado. Y ahí me doy cuenta que no soy tan normal, porque mi normalidad, claro, es una con la que yo estoy familiarizado, pero el otro tiene otra normalidad que entra en conflicto conmigo. Entonces, ¿esto a qué me lleva? A entender que somos obra original del Señor. Nos conocemos, nos entendemos, pero el amor de Dios es tan grande, tan grande es el amor de Dios, que por eso nos creó tan distintos unos de otros. Para que entendamos por qué, bueno, yo puedo entender que Dios me ame a mí, pero ¿cómo ama al de al lado? ¿Cómo ama al otro? Pero cuando lo ves distinto, lo ves que tiene mañas distintas a las tuyas, entonces vos decís, wow, qué grande que es el amor de Dios. Así que podés decir eso de una forma muy interesante, otro insulto muy educado, ¿no? Qué amor que tiene Dios, mirá cómo te ama, es demasiado el amor de Dios. Bueno, ahora, esta diferencia que tenemos unos de otros, cuando tenemos que tratar con personas, son diferencias que nos van produciendo desgaste. ¿Por qué? Porque el trabajo en serie, cuando hay que hacerlo todo de la misma manera, todo igual, como una fábrica de salchichas, ¿no? Que salen todas igualitas, entonces uno gasta la mínima energía. Pero cuando se trata de hablar con personas, ministrar a personas, nos encontramos con tantas necesidades distintas y cada persona nos desconfigura el tratamiento que tenemos que dar, porque no existe la fórmula que ande igual con todos. Esto es el ministerio cristiano. Esto es la vida de servicio. Los que enseñan en la escuela bíblica, los que dan estudios bíblicos, los que pastorean, los que aconsejan, nos vamos a encontrar con un desgaste bastante importante. Ahora, ¿qué ocurre? Este desgaste hace que nosotros necesitemos fortalecernos en el Señor. Tener las fuerzas de Dios, porque las fuerzas humanas tienen límites, pero las fuerzas de Dios son las que nos mantienen en pie en el ministerio. ¿Por qué? Porque nuestro ministerio es sobrenatural. Nosotros realizamos una tarea, además de sobrenatural, contra natura. ¿Por qué? Porque el curso de la carne va tras ciertas cosas y nosotros vamos tras lo espiritual. Entonces, ¿cómo podemos cobrar fuerzas cuando estamos remando contra la corriente? Cuando recurrimos a las fuerzas del Señor. Y acá tenemos un caso en Samuel, el capítulo 30, versículo 6, dice, mas David se fortaleció en el Señor. Leamos el texto bíblico que dice lo siguiente.
Y cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y ahí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y acá lo leemos todos juntos lo que dice: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Así que para tener una idea, ¿cómo es esto de fortalecernos en el Señor? Bueno, David y la gente estaban con una amargura única. Estaban en medio de una situación, pensemos, David estaba huyendo de Saúl, se había aliado con los filisteos para mimetizarse un poco, para quedar. No hay mejor refugio que el que está bien cerca del enemigo, ¿no? Nadie se va a imaginar que uno pone el refugio cerca del enemigo. Así que David estaba en una situación estratégica, pero estaban hablando ya de matarlo, estaban sospechando que él estaba. Se va de la ciudad en una de las incursiones y cuando vuelve se encuentra con todo totalmente destruido. Pero ¿qué fue lo que lo mantuvo en pie? ¿Qué es lo que nos mantiene en pie a nosotros? Es fortalecernos en el Señor. El apóstol Pablo dice, todo lo puedo, ¿cómo sigue? En Cristo que me fortalece. Y a veces nosotros creemos que ese todo lo puedo nos vuelve omnipotentes. Nos encanta que los textos bíblicos nos empoderen porque el ser humano quiere empoderarse siempre. Pero en realidad Pablo no está diciendo que está empoderado, Pablo no está diciendo que es omnipotente por la fuerza de Cristo, sino que en el contexto Pablo está diciendo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. En todo y por todo estoy enseñado. He aprendido a vivir en abundancia y he aprendido a vivir en escasez. Y ahí dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, Pablo no está diciendo que es omnipotente, sino que es omnisufriente. Esto es lo que nos falta a nosotros. Estamos frente a la generación de cristal y a veces podemos volvernos ministros de cristal. Que ante cualquier cosa nos sentimos heridos, nos sentimos abandonados, nos sentimos solos. Pero qué lindo el saber que Pablo nos había antecedido diciendo, me las puedo bancar todas, no por mi fuerza, sino por las fuerzas del Señor. Ahora, David se fortaleció en el Señor. Nosotros nos podemos fortalecer en el Señor, pero ¿cómo es esto de fortalecernos en el Señor? Uno podría decir, bueno, me fortalezco conectándome con Dios, pero acá la idea es, estando en el Señor, tengo fortaleza. Manteniéndome en el Señor, tengo fortaleza. Eso es fortalecerse en el Señor. Si yo no estoy en el Señor, no tengo fortaleza. Cuentan de un hombre que no entendía nada de nada, que fue al médico porque tenía una infección y el médico le dijo, bueno, tómese esta pastilla, y el hombre encontró el frasco que decía el antibiótico que tenía y lo puso en la mesa de luz y no se atrevió a tomar ninguno de los comprimidos porque decía, bueno, ya con la proximidad del frasco voy a estar bien, y el hombre estaba cada vez peor. Hasta que dijo, ¿cómo se usa este freno? No, tenés que tomar una cada 8 horas. Y ahí empezó a estar bien. Yo no puedo tratar una enfermedad si no aprendo a tomar los antibióticos. Bueno, fortalecerse en el Señor significa, yo no puedo tener las fuerzas de Dios si primero no estoy en el Señor. Así que, para hacer un resumen de todo esto, los amalecitas invadieron Siclag, la quemaron, se llevaron cautivos a todos. La ciudad quedó
más pelada que mi cabeza, ¿no? Fueron secuestradas las esposas y los hijos de cada uno de los que estaban ahí. Así que esto era lo peor, porque una cosa es el saqueo material, pero otra cosa es aquellos por los que uno tiene afecto. Y no solamente eso, sino que cuando nos pasan cosas desagradables, casi siempre nosotros buscamos culpabilizar a los demás. El enojo es la consecuencia de la sensación de injusticia. Cuando percibo que algo es injusto, entonces enfrento un sentimiento llamado enojo. Ahora, Dios nos creó con la capacidad de enojo porque el enojo nos permite hacer fuerza y resistir la injusticia, hablando naturalmente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando ya terminó el momento de la injusticia, ese enojo que queda debe eliminarse porque si no nos va carcomiendo a nosotros. Por algo Pablo dijo, airaos pero no pequéis, no se oculte el sol sobre vuestro enojo. Porque ya cuando pasó el momento en el que yo podía detener una injusticia, lo único que me queda es mascar esta sensación de injusticia, mascar este enojo. Y hay pruebas médicas, clínicas, que indican que 1 hora de enojo significa 1 semana en la que bajaron las defensas contra las infecciones. Y 15 días de enojo es más de 1 mes, casi 3 meses que uno está con las defensas bajas. ¿Se imaginan los que somos de Banfield, el club Banfield, no? Vivimos, toda la semana nos enfermamos. Bueno, por las injusticias de la vida tendríamos que ser campeones. El pueblo estaba con esa sensación de justicia, estaba con el enojo, pero no tenían contra quién descargarlo porque los amalecitas se habían ido. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Se enojaron con David. Le echaron la culpa a él. ¿Qué culpa tenía David? Ellos lo quisieron seguir, eran voluntarios. David no obligó a ninguno a hacer nada, espontáneamente habían decidido hacerlo. David no tenía nada que ver con los amalecitas. Las familias estaban en una ciudad, en una población que estaba bien guarecida. Sin embargo, se enojaron con él. Te vas a encontrar con personas que se van a enojar con vos porque sí. Y vas a decir, ¿y yo qué hice? El pueblo estaba amargado, estaba enojado. Era el momento más oscuro de estos momentos por los que uno no quiere pasar. Pero ahí nos dice el texto. David se encontraba solo, con su propia tristeza, pero también con la tristeza de que había quedado solo en medio de esta situación. Y ahí es entonces cuando él decide fortalecerse en el Señor. Piensa en lo que estaba pasando David. Él estaba viviendo el destierro. Dios lo había nombrado como rey a través de Samuel. Él entonces había hecho lo que tenía que hacer. No estaba aspirando al poder, no era uno de estos que estaba haciendo campaña política. Saúl empieza a perseguirlo. Los filisteos lo expulsan, lo echan porque le tenían desconfianza y cuando llega se encuentra con todo perdido. Con razón lloraron hasta que las fuerzas les habían faltado. Con razón estaban con una angustia y David no era la excepción. Pero David se fortaleció, pero para fortalecerse en el Señor tuvo que rodearse de ciertas características que son parte del carácter de Dios, son parte de la voluntad de Dios. Yo no puedo recibir las fuerzas de Cristo si yo no estoy en Cristo. Yo no puedo recibir las fuerzas del Espíritu Santo si no dependo del Espíritu Santo. Yo no puedo pretender que Dios me ayude si estoy haciendo la mía, si estoy actuando a mi manera, si no estoy siguiendo la voluntad de Dios y si me estoy dejando llevar por las pasiones humanas. Pero una de las características de las personas que se fortalecen en el Señor consiste en buscarlo aún en las dificultades, aún en los momentos difíciles.
Dice el texto bíblico, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. ¿Qué hacemos frente a una crisis? David era el menor de 7 hijos, de Isaí. Además de eso, él se había encontrado en una batalla en la que derribó a Goliat, había hecho cosas buenas, pero Saúl, que no era fiel, empezó a tener paranoia. Cuando una persona deja de ser fiel al Señor, empieza a aferrarse a sus posiciones de tal manera que entra en una frecuencia carnal. Y Saúl, al entrar en esa frecuencia, empieza a perseguirlo a David porque empieza a tener envidia. Claro, cantaban David hirió a sus Saúl hirió a sus 1000, David hirió a los 10.000. Así que David se encontraba devastado, había perdido todo. Era momento de decir, basta, dejo todo, reniego de Dios, abandono todo lo que Dios me encomendó. ¿Qué culpa tengo yo de estar en medio de esta situación? Yo no lo elegí, yo no lo busqué, yo no esperaba nada de esto, Dios me lo encomendó. Es un poco lo que nos pasa en el ministerio. De vez en cuando nosotros le preguntamos al Señor, le decimos, ¿quién me mandó? Y una voz del cielo dice, yo. Y ahí es entonces cuando tenemos 2 alternativas. La alternativa de decir, listo, abandono todo, dejo todo. Porque es la primera tendencia. Pero ¿qué fue lo que hizo David? En los momentos en los que no entendía a Dios, David decidió buscarlo. En el Antiguo Testamento, la palabra buscar viene de una raíz hebrea que significa tratar de entender. Ustedes recordarán en la Biblia cuando los levitas tiraban, los sacerdotes tiraban el Urim y Tumim, y de acuerdo a cómo caía esa taba hebrea, ahí decían, bueno, yo creo que Dios quiere esto, no, a mí me parece que quiere lo otro. Había que interpretarla, era una cuestión de interpretaciones. Bueno, la palabra que se utiliza para tratar de interpretar el Urim y Tumim es la misma palabra que forma la raíz de buscar a Dios. Así que buscar a Dios significa inquirir. Buscar a Dios significa tratar de entender, y en esto consiste buscar al Señor, tratar de entenderlo a Dios. Porque se habla mucho de buscar a Dios. Más de una vez, en nuestras predicaciones, nosotros decimos, oh, yo quisiera buscar al Señor, o quiero buscar al Señor, o predicamos, te animo a que busques al Señor. Y uno dice, pero ¿cómo lo busco? ¿Con una lupa? ¿Con un GPS? ¿Hay algún lugar? No, buscar a Dios significa tratar de entenderlo. En Proverbios dice, reconoce al Señor en todos tus caminos. ¿Qué es? Tratar de verlo a Dios en cada circunstancia de nuestra vida. Y acá está el gran problema, porque casi siempre lo encontramos a Dios en medio de las circunstancias felices, agradables, gratificantes, reconfortantes. Qué lindo culto que hubo hoy. ¿Por qué? Porque 2 o 3 se me acercaron y dijeron que les encantó la predicación. Entonces decimos, qué lindo culto que fue hoy. No. A veces en los momentos más difíciles tenemos que aprender a verlo al Señor. Porque en los momentos difíciles es donde Dios nos permite aprender de Él. Pero el tema está en aprender a verlo, buscarlo. Es decir, ¿qué quiere Dios de mí en este momento de dificultad? ¿Qué espera Dios de mí en este momento de angustia donde no veo nada positivo? ¿Te tocaron momentos de esos en los que no ves nada positivo? ¿Te tocaron esos momentos en los que vos decís, pero esto me lo mandó el enemigo? Hasta que un día te das cuenta que no era el enemigo, que era el Señor que estaba trabajando con tu vida. Entonces, ¿qué caracteriza a las personas que se fortalecen en el Señor? ¿Cómo yo logro fortalecerme
en el Señor. ¿Cómo lográs fortalecerte en el Señor? Simplemente aprendiendo a encontrarlo, aprendiendo a verlo en cada detalle de tu vida. Los detalles agradables, por supuesto, lo vas a ver porque lo asocias a Dios con lo agradable. Pero los detalles, los momentos difíciles, son aquellos en los que vas a poder verlo al Señor, y cuando lo ves al Señor en los momentos de la lucha y de la prueba, es cuando vos podés sentir la fortaleza del Señor. Si no lo ves al Señor en esos momentos, tus fuerzas se van a apagar como una lamparita a la que le cortaron la llave de luz. Pero si vos lo ves al Señor, lográs encontrarlo en esos momentos, te aseguro, vas a sentir la fuerza que el Señor da. Los que se fortalecen a Dios lo buscan más en la adversidad que en los momentos agradables. ¿Por qué? Porque justamente en los momentos de silencio son esos momentos en los que estamos buscando alguna guía del Señor. Entonces esos son los momentos de búsqueda. Esos son los momentos cuando Jesús dijo, cuando el esposo les sea quitado, entonces ayunarán. Bueno, en esos momentos en los que uno siente la ausencia. David no actuó ni por impulso ni por ira. Simplemente esperó la respuesta de Dios antes de actuar. A veces nosotros actuamos primero y reaccionamos después, ¿no? Una vez vi que un camión tenía una inscripción que decía, antes de poner su lengua en funcionamiento, en movimiento, ponga el cerebro en funcionamiento. Se ve que recibía muchos insultos el camionero, ¿no? Pero nosotros antes de actuar, ¿cómo es el procedimiento? Bueno, buscar al Señor, orar al Señor, esperar la respuesta de Dios, y después de la respuesta de Dios viene la acción de Dios. Cuando tomamos una decisión, no tomemos la decisión y la ejecutemos inmediatamente. Si tomamos una decisión, tomémosla delante del Señor y esperemos un tiempo antes de ejecutarla. Porque esto es lo que nos va a permitir revisar el paso, y si no sentimos paz, sentimos intranquilidad, es el momento de revisar la decisión que hemos tomado. Dios le respondió con toda claridad, con toda certeza, le dio promesa de restauración y finalmente llegó la victoria, recuperaron el botín. Vale la pena esperar en el Señor y fortalecerse en Él. No tomes decisiones sin hablar con Dios. No permitas que la amargura te aleje de Dios, que sean los momentos en los que estás más cerca de Él, en los que te escondes buscando su presencia, y los momentos en los que vas a salir con una gran respuesta de Dios. En medio de la adversidad podemos decidir carnalmente, y cuando uno decide carnalmente, uno toma decisiones alejadas de Dios. Si David hubiera reaccionado carnalmente, basta, listo, muchachos, me retiro. Si hubiera ido, no hubiera sido rey, y se hubiera quedado sin sus esposas, sin sus hijos y sin sus bienes. Pero cuando él tomó la decisión de buscar al Señor, de esperar en el Señor, y en una vez que recibió la respuesta de Dios, hizo caso a lo que Dios quería, fue entonces cuando encontró la victoria. ¿Qué más encontramos en los que se fortalecen en el Señor? ¿Qué características tienen las personas que se fortalecen en el Señor? Los que se fortalecen en el Señor son piadosos y restauran. Miren lo que dice el versículo 11. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua, y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió y volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Es decir, atendieron a ese hombre que se encontraba ahí. Para que tengan una idea, este hombre que habían encontrado era un esclavo amalecita, era un esclavo egipcio, pero esclavo ¿de quién? De los amalecitas. Así que me imagino, mientras el hombre no hablaba, David no imaginaba de dónde provenía. Sabía que por sus ropas era egipcio. Yo sé que ahora hablar de Egipto lo hablamos con cierta sonrisa, ¿no? De Egipto y los carros de Faraón. Pero bueno, este hombre egipcio
estaba peor que el seleccionado, ¿no? Estaba destruido, estaba tirado, no hablaba. ¿Y qué fue lo que hizo David? David lo vio ahí y él podría haber dicho, este no es de los nuestros. Y si no es de los nuestros, le veo algunos elementos de los amalecitas, déjenlo que se muera. Sin embargo, ¿qué hizo? Decidió alimentarlo, decidió atenderlo. Qué distinto a lo que hicieron los amalecitas. Mientras les era útil, lo tenían con él. Mientras servía, vení con nosotros, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero cuando se enfermó y ya no pudo seguir camino, lo dejaron tirado. El contraste con David. Era un posible enemigo. Sin embargo, aunque fuese un posible enemigo, David dijo, vamos a restaurarlo, vamos a restablecerlo, vamos a tratarlo bien, vamos a sanarlo. A veces nos pasa que somos tan utilitaristas, somos tan enfocados en los objetivos que nos olvidamos de las personas. Nos enfocamos en las metas y no nos importa los que están en el camino. Tenemos que llegar a la meta a todo precio, a todo riesgo. Y te va a ocurrir, te vas a encontrar con personas que no tienen toda la salud para acompañarte. Y no te estoy hablando de la salud física, a veces puede ser. La salud física a veces resta energías para hacer una determinada tarea. Pero ¿qué decir de la salud de su fe? No tienen una fe todavía saludable, no tienen una fe con la que podrían acompañarte debidamente y se quedan desfallecidos. Y decís, este obrero con el que podía trabajar, este líder en quien podía confiar, se me cayó. ¿Y cuál es la tentación? Como tenemos que cumplir la meta, como tenemos que estar enfocados en los resultados, nos olvidamos de aquellos que nos ayudaron a subir un par de escalones, por lo menos, camino a los resultados. Los amalecitas, cuando lo vieron que ya no servía más, lo descartaron. David, ¿qué hizo? Lo restauró, y cuando lo restauró, el hombre fue el mismo que les dio la pista para alcanzar la victoria. ¿Te fallaron? ¿No tuvieron las fuerzas para seguir? ¿Te dejaron en banda? ¿Te dejaron solo? ¿Qué hiciste con esa persona que quedó en el camino? ¿Lo olvidaste porque tenías que seguir camino? Tengo un dicho que me encanta. Cuando uno ama, restaura. Cuando uno no ama, descarta. Te doy un ejemplo. En casa tenemos un jarrón que tiene tiene poquito menos de 100 años. Tiene 94 años. Es de 96 años tiene, perdón, es de 1930. Lo heredé de mi abuela, no lo compré yo, así que no. Lo heredé de mi abuela. Lo heredó mi madre, después lo recibí yo. Es un jarrón hermoso. Si mis hijos o mis nietos, jugando en el comedor de casa, tirándose algún almohadón, cayera sobre el jarrón y se cayera al piso, lloraría un poco y empezaría a juntar los pedazos y pegarlos para ver si lo puedo restaurar. Ahora Silvia, mi esposa, le regalan con mucha frecuencia flores. Le encantan las flores. Y a veces no tiene jarrones donde poner las flores, así que pasa por algún negocio de estos que venden todas las cosas baratas y compra el jarrón porque lo tenían los demás ocupados. Entonces, conclusión, tengo la casa llena de vidrios de esos. Si por alguna razón de las que desearía que ocurra, mis nietos rompen alguno de esos, voy a decir, por fin, un vidrio menos. Y lo tiro a la basura. Por favor, no le cuentes a Silvia, ¿eh? No le cuentes.
Si no, duermo en la calle. Cuando uno ama, uno restaura. Cuando uno no ama, no valora, uno desecha. A veces tenemos que recibir alguna defraudación, tenemos que sufrir alguna decepción de alguien para darnos cuenta si lo amamos o si en realidad nos será útil. ¿Qué clase de liderazgo tenemos? ¿Tenemos el liderazgo de los que buscan restaurar? ¿O tenemos el liderazgo de los que buscan desechar a los que quedaron por el camino? A veces aquellas personas que te toca restaurar son aquellas personas clave para tu vida después. Aquellas personas que no te van a dejar más. Un ejemplo del Nuevo Testamento de restauración fue Bernabé. Bernabé es un nombre hebreo compuesto por Bar, que significa hijo, y Nabir, que se traduce como profeta, como predicador. Tiene la idea de alguien que anima, alguien que alienta. Por eso se traduce en nuestras Biblias que el significado de Bernabé es hijo de consolación. Ahora, ¿por qué le llamaron hijo de consolación? Era un levita oriundo de Chipre. Su hermana se llamaba María, era la María dueña de casa donde Pedro fue cuando fue liberado de la cárcel. Y María tenía un hijo llamado Marcos, Juan, que en latín le pusieron Marcos para que pudiera tener vínculos con la gente, con los ciudadanos romanos. El tema es que Bernabé, cuando estaban juntando todos los bienes y los ponían a los pies de los apóstoles, este levita, nos dice Hechos de los Apóstoles, que tenía una heredad y la vendió y puso a los pies de los apóstoles todo el dinero para ayudar a las personas que estaban con necesidad. Claro, ahí sí que le pusieron hijo de consolación. ¿Por qué? Y porque con lo que él vendió, que podía ser su seguro de por vida, él pudo ayudar a muchas personas que en ese momento corrían el riesgo de perder la vida por el hambre que había. Así que ayudó a tantos, hijos de consolación. Pero pasa el tiempo y se convierte Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso va a Jerusalén, después de estar un tiempo en el sur, va a Jerusalén y ahí trata de hablar con los apóstoles y todo el mundo le tenía miedo. Pero ¿qué fue lo que hizo Bernabé? Intercedió para que lo recibieran. Pero no solamente esto, lo recibieron a Saulo. Pero después Bernabé se fue para la zona de Éfeso, por Antioquía, por el sur de Asia Menor, y de pronto se convierten muchos chipriotas, empieza la persecución, muchos se van justamente para la zona de Antioquía, donde estaba Bernabé, y crece la iglesia demasiado. Así que Bernabé dice, yo tengo un obrero al que puedo llamar. Pablo, al que le seguían teniendo recelo. Pablo, al que lo seguían resistiendo porque decían, en cualquier momento, este topo, en cualquier momento nos matan. Y lo llama a Pablo y lo tiene como copastor. Y en la iglesia de Antioquía un día estaban orando, ayunando, y el Espíritu Santo dice, apártenme a Pablo y Bernabé, a Saulo y Bernabé. Y se van al primer viaje misionero, pero ¿quién los llevan? Al sobrino de Bernabé, a Marquitos. ¿Y a dónde van? A Chipre, de donde era Bernabé, de donde era María, donde Marcos había escuchado tantas historias. Y cuando salen de Chipre y cruzan al continente, a Asia Menor, a Marcos le agarra un ataque de nostalgia y se quiere ir con la mamá. Lo dejan ir, obviamente. Marcos se va con la mamá. Pero cuando termina el viaje misionero, Bernabé le dice a Saulo, a Pablo ya, vamos a hacer otro viaje misionero. Sí, bueno, lo llamo a Marquitos. Y Pablo dice, ¿qué? A este no lo quiero ver ni en figuritas. Que Marcos sí, que Marcos no, que Marcos sí, que Marcos no. Al final Pablo, que se ve que tenía mal genio, le dice, anda con Marquitos a donde quieras, yo me voy por otro lado. Y se lo lleva a Silas, a Timoteo, a reemplazar a Pablo, Silas para reemplazarlo a Bernabé. Pero ¿saben lo que hizo Bernabé? Bernabé no lo desechó a Marcos, sino que Bernabé, tomando a Marcos, se fue a Chipre, al lugar donde Marcos había empezado su crisis. Esto es restaurar.
hacer cruzar a las personas en el mismo lugar que fueron atropellados. Hacerlos caminar en el mismo lugar donde se cayeron. Fortalecerlos, animarlos. Y con el tiempo, cuando ya estaba Pablo en sus últimos días, él le dice a Timoteo, atiendan bien a Marcos y luego tráiganmelo porque me es útil para el ministerio. Si no hubiera habido alguien que restaura, Marcos se hubiera perdido y tal vez una buena parte de la palabra de Dios también, porque él fue portador de algunas cartas. Te puedo asegurar, esos que se quedaron por el camino, esos que te dejaron en banda con algunas responsabilidades y que te dejaron medio enojado, no los dejes tirado en el camino como los amolecitas, sino hacer como hizo David, tener un corazón piadoso, restaurar, y un día Dios va a usar a esa persona para bendecir tu vida en los momentos difíciles, cuando vos flaquees. ¿Estás dispuesto a restaurar al caído? ¿Estás dispuesto a apostar por quien no sabes cómo te va a pagar? Porque mientras estaba inconsciente, ese egipcio amalecitado, todo bien, pero cuando despierta, ¿se va a enojar? ¿No va a declarar nada? ¿Sos de los que desechan o los que restauran? ¿Sos de los que destruyen o sos de los que edifican? Si hay algo que Dios espera de nosotros, es que nosotros seamos restauradores. Cuando en nuestras vidas hay un corazón restaurador, es cuando estamos lo suficientemente conectados con Dios para tener fortaleza en Él. Así que los que se fortalecen en el Señor lo buscan en los momentos de dificultades y tienen un corazón restaurador hacia aquellos que fracasan. Pero otra de las características que tiene la clave para poder fortalecernos en el Señor es la de ser compasivos y considerados. Dice Samuel 30, 22 al 24, entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos el botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos. De lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende la batalla, así ha de ser la parte que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Eran como 600 hombres. Ahora, esos 600 hombres no estaban todos con la misma vitalidad. Había 200 que estaban exhaustos. Todos tenían el mismo enemigo, todos tenían las mismas luchas, todos tenían los mismos problemas y todos tenían la misma angustia. Pero había algunos que no tenían la misma fuerza que los otros. Y esto va a pasar, nunca te compares con los demás. Nunca digas, si yo pude, ¿por qué no puede él? Y yo estoy sufriendo y este se está ahogando en un vaso de agua. No, porque hay gente que no tiene la misma fuerza que vos. Hay gente que no tiene el mismo ánimo que vos tenés. ¿Y qué nos dice el texto bíblico? Nos dice que los 400 que siguieron adelante les dijeron a los 200 que se habían quedado en la retaguardia cuidando el equipaje, les dijeron, ¿ustedes qué hacen? No, tomen lo que es de ustedes y el resto del botín. El excedente no lo tienen, lo pierden para siempre. ¿Qué nombre le da la Biblia a esta gente? Malos y perversos. El decir, no trabajó, que se embrome. No tienen recompensa, no disfrutan. Ahora, David estableció una norma, decir, bueno, reciben la misma paga el que cuida los pertrechos como el que sale a la batalla. ¿Por qué David puso esta norma? Por un pequeño detalle que tal vez pasa desapercibido por la lectura común y corriente. David, cuando los malos y perversos dijeron, no, estos se quedan sin reconocimiento, estos se quedan sin ningún tipo de recompensa, que tomen lo suyo y que sigan camino, le llaman malos y uno dice, ¿por qué eran malos? Bueno, David, cuando los llama a reconsiderar,
les dice lo siguiente. Les dice, ¿quién nos dio la victoria en la batalla? La victoria es nuestra, somos los autores de la victoria. A ver, ¿quién puede decir de quién es la verdadera victoria siempre? Es del Señor. La canción, más la victoria es del Señor. El Señor es el que da la victoria. Vos podés tener la capacidad, vos podés tener la resistencia, vos podés tener la inteligencia, la sabiduría, la constancia, el esfuerzo y el sacrificio como para lograr una buena victoria. Sin embargo, ¿qué haríamos si no fuera por el Señor? Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Si Jehová no edifica la ciudad, en vano trabajan los edificadores. Por demás esté que nos acostemos muy tarde y nos levantemos de mañana y hagamos sacrificios perdiendo el sueño. Y en una versión dice, siendo que Dios da la victoria mientras los que le aman duermen. Mientras los que le aman descansan. ¿Por qué? Porque no es del que quiere ni del que corre, sino del Señor por su buena voluntad. Esta es la gracia de Dios. Y aunque David conocía las artes de la guerra, a la fuerza las tuvo que aprender, aunque se habían esforzado, aunque habían arriesgado sus vidas, la victoria es siempre del Señor. La obra que Dios te encomendó, el ministerio que Dios te encomendó, la tarea que Dios te encomendó. Te la estás endilgando, te estás atribuyendo a tu capacidad y a tus logros, la familia que Dios te encomendó. Yo sé, cumplís con tu responsabilidad de ser un buen esposo, ser una buena esposa, ser un buen padre, ser buen hijo. Todo fenómeno, uno hace lo que tiene que hacer, pero si el Señor no estuviera haciendo todo lo que uno puede hacer, uno podría caer en el peor de los fracasos. De vez en cuando Dios nos permite darnos cuenta de lo que nos pasa haciendo todo bien. Que a veces haciendo todo bien puede salir todo mal. Entonces, ¿qué tenemos que aprender de esto? Que la gracia de Dios es la que siempre nos ayuda a ganar la victoria. Por eso el apóstol Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Llegamos a donde llegamos, tenemos lo que tenemos. Dios nos encomendó lo que nos encomendó. Entonces, si las victorias que hemos obtenido han sido por gracia de Dios, ¿cuál es el techo de esa gracia? O sea, ¿hay gracia solo para vos? ¿No hay gracia para aquel que trabajó menos que vos? ¿No hay gracia para aquel que parece merecer menos que vos? Está la famosa parábola de los jornaleros, ¿no? De vez en cuando me toca ir a algún funeral y me toca hacer el servicio de uno que sé que... Y estoy dando el servicio y me viene el pensamiento, no se lo merece. Bueno, y lo más triste, hablar cuando todos los demás también saben quién era. ¿Y qué decir? Bueno, decir, bueno, Señor, se ganó el cielo, un hombre tan bueno que nos bendijo. No, el desgraciado este nos ayudó a estar más cerca del Señor por las lágrimas que nos ocasionó. ¿Pero qué suelo hablar siempre? La parábola de los jornaleros. Está el que trabajó 8 horas, el que trabajó 1 hora y recibió un denario, un jornal por trabajar 1 hora. Y los otros dijeron, entonces a mí me va a dar más el Señor. No. Un denario también, y a todos les dio lo que es justo. A los que más necesitan, más les da. Entonces aquellos eran malos y perversos porque pensaban que la batalla había sido ganada por sus propias fuerzas. Y no hay ninguna batalla que obtengamos con nuestras propias fuerzas. La batalla que ganamos se la debemos al Señor, que es el dueño de la victoria. Entonces, si Dios aplicó gracia conmigo, la gracia no tiene medidas. La gracia es la consecuencia del amor. Te doy un ejemplo de gracia.
Veo algunos que tienen bebés por ahí. Levanten la mano los que tienen bebés. Bien, 1, 2, 3. Y viste, cuando de vez en cuando estás soñando que estás en una isla paradisíaca, en una hamaca, tomando agua de coco, la brisa del mar, y decís qué lindo esto. Y en el mismo sueño escuchás un tucán que está... hasta que sentís un codazo al lado y es tu esposa que te dice, te toca a vos, y no era un tucán, era tu bebé que estaba llorando de hambre. Y tenés que ir hasta el dormitorio del bebé que está llorando. Yo no creo que ninguno de ustedes le diría, hoy no hay mamadera, porque escrito está, el que no trabaja, que tampoco coma. No. ¿Se ganó algo el bebé? No. ¿Merece algo? No, no hizo ningún mérito. Hizo otras cosas que te hacen gastar más dinero en la pañalera. Sin embargo, ¿por qué le das todo? Porque lo amás. Donde hay amor, hay gracia. Dios nos ama, Dios tiene gracia. Entonces todo lo que vos obtuviste fue por gracia, y en algunos casos la gracia es mayor con otros. Entonces no desprecies a aquellos que necesitan mayor gracia, porque vos no sos la medida de la gracia. Vos no sos el techo de la gracia. Después de mí, todos los demás son desgraciados. No. Antes o después de mí, todos están bajo la misma gracia, porque Dios nos ama a todos por igual. David entendía la ecuación de la gracia. Corrió los riesgos, se cansó, luchó, ganó, pero siempre supo que la victoria fue por la pura gracia del Señor. Por lo tanto, él tuvo compasión de los que necesitaban más gracia. Así que hasta ahora, para poder tener fortaleza del Señor, tenés que tomar del Señor, tenés que estar en el Señor. Y uno no puede estar en el Señor al menos que viva la cultura del reino, que consiste en buscar a Dios cuando las cosas están difíciles, buscar a Dios cuando nos parece que todo es injusto, buscar a Dios cuando hasta tenemos cierto enojo en nuestro corazón, aprender a ser piadoso y restaurar a los que nos pueden parecer ingratos, a los que sabemos que no nos van a redituar ninguna satisfacción, pero también el aprender a ser compasivos. Ahora, dentro del ser considerados, esto nos pasa a todos los que somos líderes, ¿no? Termino haciendo todas las cosas solo. Escuché alguna risita y hay una cabeza, ¿no?, que dice, en la congregación acá hay algunos vagos. No mires a ese. Nadie ve mi esfuerzo y mi sacrificio. Bien, la perspectiva de la gracia. Soy líder, pero también por la gracia de Dios. Acepto a los que se esforzaron menos y aportaron algo. Debo aplicar la gracia y considerar a los débiles. Cuarto, los que se fortalecen en el Señor necesitan la combinación de la puerta de la fortaleza, siendo generosos y agradecidos. Dice el versículo 26, y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. ¿Qué podemos decir de esto? David había recobrado lo suyo, pero cuidado, estos merodeadores venían haciendo la seguidilla, ¿no? Venían robando ya otras aldeas, otros lugares, así que no solamente tenían el botín de Siclag, sino que tenían el botín de otras ciudades. Y de esas ciudades no se conocía el dueño, no se sabía quién era, así que cuando los vencieron, se quedaron con todo el botín, es decir, se quedaron con lo que tenían y algo más. Entonces, ¿qué fue lo que hizo David? En primer lugar, les dio de ese botín a los 400 que se habían esforzado, a los 200 que no tenían tanta fuerza, pero que habían hecho, por lo menos contribuyeron algo, pero también le dio parte del botín a los ancianos de las ciudades vecinas de Jerusalén,
porque cuando él estaba huyendo, ellos lo habían albergado. Ellos lo habían cuidado. Y pasó el tiempo. Pero David no se olvidó jamás de ellos. Y acá viene lo interesante. Cuando David finalmente fue nombrado rey y quedó como rey luego de esa terrible masacre en la que murieron Saúl y su sucesor Jonatán, ¿quiénes fueron los primeros en saludarlo y en honrarlo? Esos ancianos. O sea que se hizo como un círculo, ¿no? Los ancianos le hicieron bien a David y David supo agradecerlo. Ser ingratos es la característica de los hombres en los últimos tiempos. Y estamos tan concentrados en nuestra tarea, en lo que tenemos que hacer. La vida nos está llevando, se cumple lo de Daniel, que en los últimos tiempos muchos correrán de aquí para allá. Vivimos en un mundo tan acelerado, en el que no tenemos tiempo de detenernos y pensar en los que nos hicieron bien, pensar en los que nos ayudaron. ¿Cuántos son creyentes de primera generación? Levanten la mano los creyentes de primera generación. Es decir, que se convirtieron a Cristo de primera. ¿Cuántos son creyentes de segunda generación? Levanten la mano. Es decir, que se convirtieron junto con sus padres. Bien, ¿cuántos son de tercera generación? No de cuarta generación, no de cuarta, ¿eh? Creyentes de cuarta también hay, pero no acá. ¿Y los demás que no son creyentes? ¿Cuántos aceptaron a Cristo por sí mismos? No tenían padres creyentes. Esos son primera generación de creyentes. Ahora sí. Bien. ¿Quién te ganó para el Señor? ¿Quién te predicó el Evangelio? ¿Quién fue la primera persona que oró por vos? ¿Quién fue la primera familia que te bancó en su casa tomando mate? Yo soy primera generación de creyente. Acepté a Cristo cuando tenía 14 años. Me había declarado ateo porque era la mejor manera de no tener que rendirle cuentas al cura de todas las macanas que me había mandado. Entonces decidí ser ateo porque no quería que me tenga secuestrado ahí haciendo Padre Nuestro y Ave María. Pero un día unos albañiles, el marido de mi madre los contrató y fueron a predicar y fueron a trabajar en el patio de casa y toda la vida me gustó ver trabajar. Trabajar no, pero ver trabajar me resultó maravilloso, ¿no? Por eso me hice pastor. Antes he trabajado más que todos ellos, diría Pablo. Bueno, siempre me gustó la construcción, la mecánica, todo eso. Así que me quedaba mirando, ¿y qué hicieron? ¿Qué mirá? Anda para allá, bobo, no. ¿Qué me empezaron a hablar del Señor? Y yo les hacía preguntas que para mí eran complicadas, pero un pibe de 14 años, a gente que tiene su vida hecha, ¿qué pregunta complicada le puede hacer? Y ellos con toda paciencia abrían su Biblia, me hacían leer la respuesta en la misma Biblia mientras yo desechaba el humo de mi cigarrillo en la cara. Los hacía fumar conmigo, los pobres. Y me dijeron uno de estos días te vamos a llevar a una reunión de jóvenes. Y yo lo primero que pensé, claro, se me lastimó mío, reunión jóvenes, chicas lindas. Y me cayeron un día domingo para buscarme para la iglesia. No era reunión de jóvenes. No había muchas chicas. Y eran feas las que había ahí en ese momento. Así que no entendí nada de esa reunión. Encima yo acostumbrado de la misa, que todos contestaban al mismo tiempo y con tu espíritu y nos sentaban. Pero ahí uno al lado mío estaba sentado, arqueándose así, el otro con las manos levantadas, el otro de rodillas. Yo no sabía qué hacer, estaba incómodo, ¿no? Termina la reunión y como me gustaba la música progresiva, la música rock, tenía el pelo largo, aunque no lo crean, ¿no? Cómo han caído los valientes. Así que me fui a la plataforma para ver los instrumentos, a ver si eran de buena calidad. Y se acerca el que tocaba la guitarra. Y dije, como los recitales de rock que te sacan disparando, ¿no? Y no, con una sonrisa se acerca, eso fue en el año 72, y me dice, Dios te bendiga, querido, y me pega un abrazo. En el 72 que un hombre le pega un abrazo a otro sonaba medio feo. Así que mientras el otro me abrazaba y me decía, querido, yo estaba diciendo, vine a buscar chicas lindas y un tipo me abraza y me dice, querido. ¿Qué es esto? Me sentía tan raro.
Bueno, estos albañiles al otro domingo me fueron a buscar y al otro domingo también buscaba 1000 excusas. Bueno, y aquí estoy. Ya 54 años de creyente llevo. Gracias a esas personas. Y sabes que hace unos 3, 4 años atrás pude dar con Héctor Montiel, el contratista que me había hablado del Señor. Y vivía todavía. Y creo que vive todavía. Y me invitaron para el cumpleaños. Qué alegría fue para mí decirle, Héctor, te debo mi eternidad. Si vos te hubieras callado la boca, si hubieras hecho solamente tu trabajo, pero te debo la eternidad. Y cada tanto oro por él y por Mingo, el peón que tenía. Los dos me hablaron del Señor. ¿Le escribiste alguna vez a aquel que te ganó para Cristo? ¿O lo dejaste perdido, olvidado por ahí? Aquel que oró por vos en un momento difícil, aquel que te sostenía en los brazos, ¿mostrás gratitud? A veces el vértigo de la vida nos hace olvidar a aquellos que en el camino bendijeron. ¿Por qué no hacemos un alto cada tanto y honramos a aquellos que fueron de bendición para nuestras vidas? ¿Honras a tus pastores? ¿Honras a tus líderes? Tenés que agradecer de vez en cuando. Porque cuando nosotros nos volvemos ingratos, empezamos a ignorar los bienes de Dios. Pero cuando uno se vuelve agradecido, uno empieza a ponerse sensible y a desplazar la atención de las ingratitudes a las gratitudes. Y cuando desplazo la atención a los motivos de gratitud, es cuando entonces me siento reconfortado y empiezo a ver más gracia y más bendición de Dios. Aprendamos a ser agradecidos. Aprendamos a dar gracias. De vez en cuando te va a pasar que algún líder te hizo bien, pero después en el caminar juntos no eran tan compatibles y por ahí te hirió. Yo he aprendido a realizar un ejercicio de gratitud. ¿En qué consiste este ejercicio de gratitud? Aquellas personas que alguna vez me han herido son personas que otras veces me hicieron bien. Entonces yo decido de qué me quiero acordar. ¿De la última herida que recibí? ¿Del distanciamiento? ¿O de los buenos tiempos? De los tiempos lindos, de la gratitud. Tal vez ya no te tratás tanto con aquella persona porque fue parte de una etapa y la última experiencia fue dolorosa. Hacé el ejercicio de dar gracias a Dios por esa persona. Hacé el ejercicio de perdonarlo, de soltarlo, de amarlo, pero cada tanto hacerle saber que estás agradecido porque esa persona influyó en tu eternidad. Y por último, y esto sí voy a ser bien breve, los que se fortalecen en el Señor terminan siempre recibiendo más de lo que pierden. Dice el versículo 19, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David, y tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían, este es el botín de David. ¿Qué fue lo que ocurrió? David, justamente por fortalecerse en el Señor, por buscar a Dios, por ser piadoso, por ser considerado, por ser agradecido, Dios lo honró. Él decía, siento fuerzas, pero no entiendo nada de nada. Siento fuerzas, pero no veo ninguna solución. Dios de la orden, vamos a pelear a la batalla. Y lo que parecía el peor de los dolores se transformó en la mayor de las victorias. A veces nosotros analizamos nuestra vida de acuerdo al segmento que estamos viviendo. Y bajo ese segmento interpretamos toda nuestra vida. Pero el asunto es que a veces nosotros pasamos momentos difíciles y en esos momentos difíciles lo vemos todo difícil. Como Jacob, ¿cuántos son tus años? Pocos y malos o muchos y malos, como diciendo,
¿Por qué? Porque estaba viviendo un momento de amargura. ¿A cuánto les gusta ver de vez en cuando alguna buena película? Claro, que sea una buena película para distenderse. Me gustan a mí las películas de acción, de sangre, de explosiones, todas esas cosas. Sí, ahí digo, ahí va ese día con... esas películas, ¿no? Pero hay veces que la película se pone medio densa en cierta parte y la peor tentación que uno tiene es abandonar la película porque se puso densa en esa parte y ahí es cuando uno se pierde lo mejor. El momento que estás pasando, y esto tomalo para hoy y para tu presente, el momento que estás pasando no está definiendo tu vida. Este es solo un segmento y ese segmento no determina tu futuro. Dios tiene el final de la película y el final de la película es victoria. Tal vez te encontraste con un momento de pérdida, tal vez te encontraste con momentos de dificultad, tal vez te encontraste con momentos de esos en los que te parece que no vas a recuperar nada y que Dios te está pagando mal. El heme aquí, yo iré, pero en esos momentos Dios te dice, la película no terminó, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles un futuro prominente. En otras palabras, Dios quiere que aprendamos a fortalecernos en Él, pero para fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza tenemos que estar en el Señor. ¿Y cuál es la característica de los que están en el Señor? Lo buscamos en todo momento. Somos piadosos y restauradores, porque Dios hace eso con nosotros. Somos considerados y agradecidos. Pero además de eso, aprendemos a aplicar la gracia y entender que un día todas las cosas que nos han acontecido han redundado más bien para beneficio del Evangelio. Y un día nos encontraremos en la presencia de Dios diciendo, valió la pena servir al Señor. Dios te bendiga.